hay un genio femenino que cambia el mundo y estamos ciertos de que hay un genio femenino presente desde los albores de la humanidad y que ha venido sosteniendo y cambiando el mundo, pero no con un enfrentamiento hombre-mujer, sino al lado precisamente, mujeres que al lado de hombres, mujeres antiguas, mujeres santas, mujeres reinas, mujeres pensadoras, esposas, madres, mujeres también anónimas y desconocidas, porque aquí pues estamos destacando pues, figuras más relevantes, pero también todos sabemos y conocemos mujeres anónimas, desconocidas, sencillas, que han sostenido el mundo, que han sostenido su familia, que han sostenido una orden religiosa, que han sostenido un reinado, que simplemente han sido, digo simplemente y como algo grandísimo, han sido madres, porque me gustó muchísimo en un ciclo que hemos organizado también muy recientemente aquí, que lo mencionábamos antes, como una profesora, pues decía la profesora María Calvo, que con la maternidad se cambia la faz de la tierra. Me ha parecido preciosa esa expresión y las mujeres tenemos el lujo y la maravilla de la maternidad. Los hombres de la paternidad, pero aquí estamos hoy poniendo en valor ese genio femenino que cambia y que sostiene el mundo. Mujeres que con creatividad, que con ingenio, que con esfuerzo, que con audacia también y con fatigas han provocado cambios grandes, desconocidos o a lo mejor que han podido parecer minúsculos pero esenciales para sostener su familia, para sostener su trabajo, para sostener su propia vida y para cambiar su entorno. Y por eso, para conocer mejor alguna de estas mujeres, de las muchas mujeres que hay, pues hemos pedido a varios profesores de la Universidad San Pablo CEU, de nuestra casa, de nuestra querida casa del CEU, y no hemos tenido que irnos fuera, pedir a varios profesores que vengan a ilustrarnos, a acompañarnos, para conocer mejor a las mujeres que nos proponemos pues en este ciclo. Y en este sentido pues nos acompañan Hipólito Sánchez Álvarez de Toledo, Carmen Fernández de la Cigoña, Manuel Bustos y Alejandro Ruiz de la Peña. Ahora voy a ir, cuando vayan presentando a cada una de las figuras, pues les voy a ir presentando. Les doy las gracias en primer lugar a estos profesores por su disponibilidad, por acompañarnos en este ciclo, yo creo que tan interesante, tan sugerente, y os agradezco muchísimo, os agradecemos muchísimo desde el Instituto de la Familia, desde el Instituto de Humanidades, desde la Unidad de Igualdad, desde Pastoral, desde todos los que hemos organizado este ciclo con esta ilusión y con esta esperanza de conocer mejor a estas figuras femeninas, hoy acompañarnos. De verdad, de corazón, os lo agradecemos. Y voy a dar ya la palabra a Hipólito Sánchez Álvarez de Toledo. Muchas gracias, Poli. Poli es profesor de prehistoria y de arte prehistórico, de historia de Oriente Próximo, de arte antiguo y de antropología cultural. Y Poli nos va a hablar de Gorgo. Así que estamos deseando escucharte, Poli, presentándonos a esta figura femenina, y te doy la palabra. Iremos por orden cronológico, pues presentando a cada uno de los ponentes. Muchas gracias, Poli, y deseando escucharte lo que nos vas a decir de Gorgo. De nada, Carmen. Muchas gracias a vosotros por esta invitación para hablar de una mujer de la historia antigua, porque resulta que tenemos un grave problema con las mujeres en la historia antigua, ya que son las grandes ignoradas. Exceptuando en el entorno bíblico, no tenemos apenas biografías, tenemos 4 datos biográficos y, curiosamente, de Gorgo, la reina de Esparta, en época de Leónidas I, tenemos 3 datos biográficos que nos permiten vislumbrar un poco su personalidad y su fama de mujer sabia que tuvo en la antigua Grecia. Y van a pensar, bueno, solamente 3 datos biográficos, solamente 3 cositas, pero es que en el resto de las mujeres no hay más. Incluso grandes reinas de Egipto tipo Hatshepsut, etcétera, no tenemos demasiado, sobre todo si vamos a buscar a datos fiables que aparecen en los textos. Bueno, Gorgo nació aproximadamente hacia el 506 a.C., era hija de un rey de Esparta, de Cleomenes I, esposa de Leónidas
Leónidas de las Termópilas, que era tío suyo. Curiosamente, Leónidas era medio hermano de su padre y mucho antes de que muriera Cleómenes I, que se suicidó, por cierto, ya se habían casado Gorgo y Leónidas. Y a su vez fue madre de un rey de Esparta, del hijo de Leónidas y de ella misma, de Pleistarco, que reinó entre el 480 y el 459 a.C. No sabemos cuándo murió Gorgo, directamente. La percepción que tenemos de Gorgo tiene mucho que ver con la película 300, que muchos de ustedes habrán visto convenientemente, pero bueno, no es una percepción totalmente real, por cuanto hay un fondo, que es una mujer fiel a su marido y una mujer fiel a las leyes de Esparta, que es absolutamente correcto. Pero por otra parte, los detalles y todo lo demás, hay que recordar que la película 300 está basada en un cómic que a la vez está basada en una película de los años 60. Por tanto, pues bueno. Hay también que señalar cómo era el Estado espartano. Es decir, los ciudadanos espartanos de pleno derecho están totalmente entregados a el Estado, vigilaban porque las leyes se cumplieran y, como bien dice Leónidas, hablando con uno de los embajadores de Persia, el mayor honor que pudiera tener era morir por Grecia. Es decir, son hombres entregados al Estado y respetuosos de las leyes. Y por lo que nos dejan ver las textos, las mujeres también. Ambos tenían una educación espartana, fuera del hogar, tanto hombres como mujeres, muy propia y entregada, digamos, y respetuosa con las leyes. Bien, hay que recordar que la mujer en Grecia, digamos, era bastante ignorada. Es decir, los griegos antiguos podemos decir que eran bastante machistas, sin ningún género de dudas, tanto si leemos a Aristóteles, a Platón, etc. Y prácticamente en toda Grecia la mujer estaba relegada en la vida social, económica y pública, menos en un lugar. ¿Qué lugar era ese? Esparta. En Esparta, curiosamente, las mujeres tenían un rol fundamental. Eran las que controlaban la casa y la economía de sus maridos de un modo absoluto. Tan absoluto que en una ocasión, según nos cuenta Plutarco, cuando probablemente Gorgo estaba en el extranjero con su marido, una mujer de otra polis le preguntó: ¿por qué las espartanas sois las únicas mujeres de Grecia que mandáis sobre hombres? Y Gorgo, sin inmutarse, le respondió: porque somos las únicas que parimos hombres, directamente. Bien, este tipo de frases eran, por así decirlo, muy espartanas. Bueno, hay 3 detalles biográficos, los que pasaré muy rápidamente. El primero nos lo cuenta, bueno, los 3 son de Heródoto, y Heródoto nos cuenta que cuando era niña y tenía 8 años, Gorgo estaba con su padre, Cleómenes I, y estaban recibiendo a un enviado de las ciudades de la Jonia, lo que sería la costa turca actual, para convencer a los espartanos que se unieran a la revuelta contra el imperio persa. Entonces Cleómenes no estaba convencido y de hecho decía: ¿cómo voy a coger el ejército espartano y llevarlo tan lejos? Y no quiso, en principio, en la recepción, entrar en esta guerra. Y entonces Cleómenes se marchó a casa de la mano de su hija Gorgo, que entonces tenía 8 años. Aristágoras, el mensajero de las ciudades jonias, le siguió a su casa como un suplicante y le dijo: oye, por favor, manda fuera a tu hija y así tú y yo podemos hablar. Aristágoras dijo que no, Cleómenes dijo que no mandaba, que lo que tuviese que hablar, que lo podía oír perfectamente su hija. ¿Qué hizo Aristógoras? Intentó sobornar a Cleómenes
primero con 10 talentos de plata, o sea, unos 300 kilos, de que involucrara en la guerra a Esparta. Y de hecho llegó a subir hasta 50 talentos. Y llegó un momento que su hija le dijo: papá, echa de aquí a este extranjero, te va a corromper, vete de la habitación. Cleómenes hizo caso a su hija, se fue de la habitación y mandaron a Aristógaras de vuelta a su sitio. Otro detalle que nos cuenta Heródoto fue que un antiguo rey de Esparta, Esparta tenía una diarquía, una monarquía, tenía dos reyes. Ojo, los reyes en Esparta eran los que mandaban sobre el ejército principalmente, eran los jefes de guerra. Un Demarato, uno de los reyes de Esparta, que se había exiliado a la corte persa, a los enemigos de los griegos, unos años antes, sabiendo que el Jerjes, el rey de los persas, iba a invadir Grecia, quiso enviarles un aviso. Y para eso lo que hizo fue coger 2 tablillas de madera, en las cuales normalmente a la hora de escribir, tú solías escribir en esa época en tablillas de madera sobre láminas de cera que había encima, pues Demarato, para que no quiso avisar a Esparta de que iban a ser invadidos por los persas, y para eso quitó la cera de las tablillas y escribió sobre la madera y volvió a poner la cera, de tal manera que las tablillas no parecía haber ninguna inscripción. Envió a Esparta las tablillas, y cuando llegaron las tablillas, tanto los magistrados como el propio Leónidas, como todos, se preguntaban por qué Demarato, que entonces era considerado enemigo, había enviado estas tablillas en blanco, que no ponía nada. Y fue Gorgo la que dijo: quitad la cera. Y efectivamente quitaron la cera, y era un mensaje de Demarato diciendo: cuidado, os van a invadir. A partir de allí tiene Gorgo fama de sabia. Y es que muy probablemente sabría leer y escribir, porque hay discusiones si las mujeres espartanas sabían leer y escribir, y muy probablemente sí. Gorgo aceptó convenientemente que Leónidas fuese a morir a las Termópilas. Y cuando se despidió de él, le preguntó: oye, ¿qué hago con mi vida? Y Leónidas le respondió: cásate con un buen hombre, que te trate bien, dale hijos y vive una buena vida. Bien, creo que ya se me ha ido el tiempo completamente. Entonces, muy rápidamente, Gorgo admitía las leyes de Esparta. Gorgo era una espartana perfecta, pero era una espartana que decía lo que pensaba, las que nos dicen las anécdotas de Plutarco y de Heródoto, sin ningún tipo de problemas, algo que era sorprendente para un no espartano. De ahí su fama de sabia y su fama de mujer con una personalidad muy fuerte que ha llegado hasta nosotros. Bueno, espero no haberme pasado mucho. Muchas gracias, Poli, por tu intervención, dibujándonos a esta mujer más desconocida para alguno de nosotros. Y luego en el coloquio podremos comentar algunas cosas que nos surgen de vuestras exposiciones. Muchas gracias por tu sugerente exposición sobre Gorgo. Bueno, tiene ahora la palabra Carmen Fernández de la Cigoña, directora del Instituto de Estudios de la Familia, profesora de Doctrina Social de la Iglesia, que nos va a dibujar y nos va a ilustrar sobre el perfil de Santa Isabel de Hungría. Muchas gracias, Carmen, por estar también aquí, por darnos a conocer más a esta santa y a esta reina. Así que te escuchamos. Muchas gracias, Carmen, y yo, aparte de darte las gracias a ti por la presentación, quería comenzar también con esos agradecimientos, ¿no? Al Instituto de Humanidades, tenemos aquí a su director, a los intervinientes, al profesor Hipólito Sánchez, a Alejandro Rodríguez de la Peña, pero también a Pastoral, también a la Asociación Católica de Propagandistas, porque justo antes de comenzar el acto, Zoom, comentábamos, bueno, pues que
qué importante nos parece el hacer las cosas conjuntamente, ¿no? El poner así en valor la actividad de cada uno de los que trabajamos, pero que trabajamos desde nuestro propio ámbito, nuestra área, pero todos en lo mismo, ¿no? Y me vais a permitir, los varones, pero creo que esto es muy femenino. Creo que nosotras somos muy conscientes de la necesidad de esto, porque lo llevamos practicando desde que somos, desde que existimos, desde que fuimos creados varón y mujer. Y en este sentido, creo que cuando Carmen en el inicio decía la importancia de las mujeres, y mujeres protagonistas, muchas sí, otras no, desde los albores de la historia eso nos encontramos, ¿no? Es cierto, como dice Poli, que hay sociedades en las que bueno, pues tenemos más constancia de ellas, de otras muchísimo menos, pero creo que, como siempre, la cristiandad da una perspectiva nueva, desde su existencia y desde entonces hasta ahora, ¿no? Y creo que esto es lo que ocurre en todo ese desarrollo de la cristiandad y con la figura de la mujer absolutamente protagonista de su tiempo, que tengo bueno, pues el gusto de contaros muy brevemente. Santa Isabel de Hungría nace en 1207 y muere en 1231. Y en ese tiempo le da para vivir una infancia feliz, un matrimonio feliz, ser madre, ejercer el gobierno junto con su marido, crear una comunidad de lo que, no sé si ya por entonces eran terciarias dominicas, pero desde luego lo fueron después, ¿no? Y además vive en un tiempo en el que, no sé si me da un poco de envidia esa época de la historia, pero San Luis, rey de Francia, vive entre 1214 y 1270. San Fernando, primo suyo, 1217-1262. Santo Tomás de Aquino, 1224-1274. San Francisco de Asís, 1182-1226. Una época espectacular y absolutamente fecunda en vocaciones, en gobierno, en desarrollo, en escolástica, bueno, impresionante. Y junto a Santa Isabel hay otras mujeres también protagonistas. De hecho, Santa Isabel es sobrina de otra santa de la época, Santa Edwigis, ¿no? Quiero decir, es cierto que hay muchísima más constancia de la labor que ejercen los varones, pero no es menos importante y tiene muchísima influencia la labor que ejercen las mujeres. Mujeres que son madres, mujeres que transmiten una serie de principios, que transmiten la fe, que transmiten eso que está hoy tan de moda hablar de ello, que es la propia identidad, ¿no? Mujeres que van configurando todo su entorno. Santa Isabel de alguna manera es un poco desconocida, ¿no? Yo creo que lo más conocido de ello es el milagro de los panes convertidos en rosas, al que ya llegaremos. Pero sí es cierto, perdón un segundo, esto es lo que no debería pasar, pero son las cuestiones de directo. Sí es cierto que en todo ese desarrollo de su vida le dio tiempo a hacer muchas cosas en lo que es el contextualizarlo en su propia época, ¿no? Se casa muy joven, hoy en una sociedad como la nuestra resultaría bueno, pues muy llamativo, pero en la época no. Tiene varios hijos y aunque es cierto que su matrimonio está concertado desde la cuna, es un matrimonio absolutamente feliz, en el que van a la par. Ella y su marido y ella. No es el tanto monta tanto como decían de Isabel y Fernando, pero desde luego Luis, su marido, le secunda en todos los proyectos que ella quiere realizar. Es más, en periodos complicados históricamente, con hambre, con distintas pandemias, probablemente, no lo digo por quitarle ninguna importancia a la nuestra, pero tan relevantes como la que podemos vivir ahora y con muchos menos medios y recursos, ¿qué hace Santa Isabel? Dedica su propio patrimonio y, en cierto modo, el patrimonio
de Turingia, en cierto modo, porque es muy consciente de lo que es la autoridad, a ayudar a los más necesitados. Y así atiende a los pobres, a los menesterosos, a los enfermos. Tanto es así que una parte de la corte le critica lo que entiende que es un dispendio innecesario. Ante esto se produce ese milagro del que antes os hablaba, y es que en una de estas en las que Isabel con muchísima frecuencia bajaba, lo de bajaba es una representación mental, pero sí que iba a ayudar a los que tenían menos, le detiene parte de la corte, ¿no? Le preguntan, ¿qué llevas? Y ella abre el cesto donde llevaba los panes con los que iba a atender, los panes, los bienes primarios con los que atender a los más necesitados, y se encuentra con que en lugar de esto había rosas, ¿no? Que muestra, por una parte, esa ayuda, ese regalo, esa atención al que lo necesita, pero al mismo tiempo el privilegio de pensar que los deberes morales en la época empapaban la vida entera, ¿no? Y que quien es consciente de quien tiene esos deberes morales, pues prefiere no mentir, ¿no? Así que ella no iba a decir que les llevaba, y en lugar de desobedecer lo que algunos de la corte entendían que tenía que hacer, ¿qué les llevaba a los pobres? Bueno, pues atención, regalo, cuidado, ¿no? Y así vienen representadas las flores. De hecho, la mayor parte de los cuadros que representan a Santa Isabel lo hacen precisamente así, ¿no? Con una cesta de flores o lleno su regazo de flores representando esta realidad. Os digo que tiene una vida muy corta, y más corta es la de su marido. Bueno, no sé si más corta porque es un poquito mayor que ella, muy poco, los dos eran muy jóvenes cuando se casaron, pero él fallece antes que ella. Lo cual a ella le supone un durísimo golpe, porque verdaderamente está muy enamorada de su marido. Ha tenido 3 hijos y, como es, no sé si habitual, Alejandro me corregiría, pero desde luego no es infrecuente, las distintas conspiraciones cortesanas hacen que su cuñado decida usurpar el trono, ¿no?, o el señorío de Turingia, diciendo que ella es una mujer devota, esto pretendía lanzarlo como un baldón, y que no está capacitada para el gobierno. Pensad que en la época no en todos los territorios de la cristiandad la mujer podía ejercer el gobierno, en unos sí y en otros no. Pensad, por ejemplo, en nuestra doña Urraca, que fue reina y ejerció ese gobierno. En otras ocasiones, aunque ella fuera la que heredaba, el gobierno lo ejercía el marido. Pero había reinas viudas que efectivamente podían ejercer ese gobierno y esa autoridad. No fue el caso de Isabel, porque prácticamente la echaron de la corte. La echaron de la corte, y no solo eso, sino que de alguna manera, bien por proteger a los hijos, bien por causarle un dolor mayor a ella, el caso es que los llevaron y los apartaron del cuidado materno. Isabel va superando distintas pruebas, y ante esto, evidentemente después de una época de dolor, de tener que afrontar, bueno, pues la realidad es la que es y viene como viene, en lugar de, digamos, hundirse ante la adversidad, bueno, pues saca fuerzas de flaqueza y ante una primera idea, pensar que ella empieza a tener mucho trato con esta reciente orden franciscana, que a lo que se dedica precisamente es a lo que ella ya se estaba dedicando, que es atender a los pobres, es una orden mendicante. Ella entra en contacto con ellos y quiere de alguna manera, sin tomar los hábitos religiosos, sin consagrar su vida en una orden religiosa, sí que quiere seguir con esta labor, ¿no? Lo primero que piensa es deshacerse y entregar todos sus bienes, pero le convencen para que permanezca siendo ella la titular y pueda administrar de tal manera que, ¿qué es lo que hace al final de su vida? Crea un hospital. Crea un hospital donde, ¿a quién atiende? A los que no tienen recursos, a los pobres, a los necesitados, con lo cual vemos en la vida de Isabel
realmente el desarrollo de todas las facetas posibles, ¿no? Tanto es así, ya voy a ir terminando porque no quiero pasarme de tiempo y porque además creo que luego va a dar precisamente para el comentario de ese protagonismo que tienen las mujeres, pues tanto es así que Benedicto XVI en el 2010 en la audiencia general comienza la audiencia diciendo: hoy quiero hablaros de una de las mujeres del medievo que ha suscitado mayor admiración. Se trata de Santa Isabel de Hungría, también llamada Isabel de Turingia, ¿no? Nos va dando distintas pinceladas de la vida de Santa Isabel, no las voy a reproducir, fundamentalmente pues, lo que ya os he contado, esa infancia feliz, ese matrimonio feliz, las pruebas a las que se ve sometida, pero termina el Papa Benedicto XVI diciendo: queridos hermanos y hermanas, en la figura de Santa Isabel vemos que la fe y la amistad con Cristo crean el sentido de la justicia, de la igualdad de todos, de los derechos de los demás, y crean el amor, la caridad, y de esta caridad nace también la esperanza. Bueno, yo creo que eso es lo que necesita nuestro tiempo, ¿no? Creo que Benedicto XVI lo dijo de una manera magistral. Creo que tenía toda la razón del mundo, porque es el Papa, pero fundamentalmente no por ser el Papa, sino porque tenía toda la razón del mundo. Y creo que las mujeres son expertas en toda esta tarea, ¿no? Que efectivamente Isabel en su época fue un ejemplo. Me llamó la atención el poquísimo tiempo, es cierto que los tiempos van cambiando, ¿no? Con las épocas, pero pensar que fallece en 1231 y en 1235 tal era su fama de santidad, en 1235 es canonizada, ¿no? ¿Por qué? Porque supuso un ejemplo para todos. Y como efectivamente ese genio femenino es capaz de ir configurando, de ir modificando en ocasiones con esas mujeres que adquieren esa presencia en la vida pública, que adquieren ese protagonismo no de puertas para adentro, sino también de puertas para afuera, pero también en muchísimas ocasiones, como recordaba Carmen Sánchez Maillo, con tantísimas mujeres que ejercen toda su labor, toda su misión, toda su tarea desde, es cierto que un cierto anonimato de la vida pública, pero no por eso es menos relevante. Y esto ha sido así en todas las épocas de la historia. Creo que Santa Isabel es un magnífico ejemplo y la verdad es que me ha encantado volver a profundizar en todo lo que supuso su vida y el ejemplo que ella nos da. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Carmen, pues por el dibujo y el perfil tan delicado que has hecho de Santa Isabel de Hungría, destacándonos esas facetas, pues yo creo que muy profundamente femeninas, ¿no? Que nos han ayudado a conocerla mejor y a ver qué aspectos destacados tiene. Luego seguro que en el coloquio también pues podemos comentar cosas. Deciros a todos los que nos estáis siguiendo que tenemos un chat que pues, si queréis hacernos alguna reflexión, dirigir alguna pregunta, enviádmelo a mí, que soy la que veo el chat, y yo luego pues aunaré un poco las participaciones de todos y las cuestiones que podáis ir planteando, ¿de acuerdo? Muy bien, pues damos paso ahora al profesor don Manuel Bustos, director del Instituto de Humanidades Ángel Ayala, con el que también organizamos este acto. Le damos las gracias pues, desde el Instituto de la Familia por decirnos que sí, por su disponibilidad enseguida a participar, por su colaboración en la organización de este acto también a él y a todos los profesores del Instituto de Humanidades. Y Manuel Bustos no tiene ni más ni menos que presentarnos a Santa Teresa de Jesús, así que estamos deseando escucharte, deseando conocerla mejor y seguro que nos vas a decir cosas que desconocemos o recordar aspectos de esta grandísima santa y doctora de la Iglesia. Así que muchísimas gracias, Manuel, por estar aquí con nosotros y lo mismo, deseando escucharte también para que nos destaques algunos perfiles, algo de esa grandísima santa muy querida para todos nosotros. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias a las Cármenes por la invitación. Desde luego es una osadía por mi parte el ponerme en pantalla para hablar en 7-10 minutos de un personaje como Santa Teresa de Jesús.
una personalidad tan polifacética, tan profunda, pues ya digo que es imposible de resumir en tan poco tiempo. Por eso me limitaré, como es obvio, pues a dar unas cuantas pinceladas abstractas sobre su figura, pues que ayuden un poco a dimensionarla, ¿no? Creo que es importante siempre que situemos a los personajes. Las biografías son muy difíciles de hacer, pero siempre dentro de su tiempo, ¿no? Porque nosotros siempre respondemos o tratamos de responder desde nuestra personalidad al tiempo que nos ha tocado vivir, con sus vicisitudes, con sus retos, y Santa Teresa en ese sentido, como persona humana, no fue muy diferente. Es verdad que su tiempo fue muy distinto, aunque siempre en los tiempos se parecen también en el fondo, porque los retos que se presentan al hombre son muy parecidos. Lo que pasa es que, bueno, toman un sesgo determinado, pero son muy parecidos. En el caso de Santa Teresa de Jesús nos encontramos con una situación pues, que ella vive plenamente, que es la situación del desgarro de la cristiandad. Es decir, daros cuenta que a partir de los años 20 se pone en marcha la Reforma Protestante, que esa Reforma Protestante se va extendiendo por Europa y Santa Teresa vive ese clima y aparece en sus obras. Si leéis algo en sus obras, pues veréis cómo ella alude, digamos, a esa situación, cómo se apena, por así decirlo, por tantas personas herejes que no reconocen la verdad y que por consiguiente están condenadas. Eso es una preocupación en Santa Teresa también, como en toda la época, ¿no? Por el alma de esas personas que no son cristianas o que no están, en el camino correcto cristiano. Eso es un tema que hoy día sí nos distingue a nosotros, que nos preocupamos quizá mucho menos de eso, nos preocupamos más del mundo, de arreglar el mundo, pero poco de las almas. Para ella era una inquietud permanente esa, como lo era para los teólogos y como lo era para la Iglesia en esos momentos. Bueno, pues Santa Teresa se encuentra con eso y ella decide colaborar, digamos, en la medida de sus posibilidades, colaborar a que esas personas se puedan salvar, ¿no? Ella sabe que no es hombre, y ella lo dice, qué teólogos tiene la Iglesia para combatir desde el punto de vista teológico, qué soldados tiene el rey para combatir también en los campos de Europa contra esos herejes, y qué es lo que puede hacer ella como mujer. Pues ella y como cristiana, pues lo que puede hacer es fundamentalmente la oración y sobre todo la perfección, lo que hoy llamaremos el camino de la santidad. Tiene un libro muy importante de ella que es, como sabéis, Camino de Perfección. Perfección es el equivalente a la santidad. Es decir, en la medida que nosotros seamos mejores, estemos más próximos al Señor, digamos que eso va a colaborar, va a redundar en beneficio de que todas esas almas se salven. Cada uno tiene que cumplir su tarea y a ella la que le corresponde es esa. Con eso tocamos otro de los temas reiterados de la biografía de Santa Teresa, no solamente en su momento, sino también posteriormente, que es el tema de la mujer. Sabemos que en la época en la que vive Santa Teresa, obviamente, aunque hay mujeres, y aquí acaba de ponerse de manifiesto una antecedente de ella, pero tenemos la reina Isabel la Católica, que falleció poco antes de nacer Santa Teresa, que tienen un protagonismo social importante, pero es verdad que el protagonismo de las mujeres en general era muy limitado. Sin embargo, pese, digamos, a esa situación, vamos a ver cómo Santa Teresa se bandea, digamos, en ese mundo de hombres, fundamentalmente, se bandea con una gran agilidad, con una gran inteligencia, con un gran tiento y con una gran osadía a veces, porque Santa Teresa de Jesús es osada y muchas veces arriesgada, puesto que pone en riesgo su propia integridad física. ¿De qué manera? No porque la vayan a asesinar, ciertamente, pero ya sabéis que sobre ella gravitó durante algún tiempo la sombra de la Inquisición, que fue denunciada la Inquisición, y ser denunciada la Inquisición en esa época conllevaba, lógicamente, pues la prisión o el castigo del tipo que fuera, según lo que entendiera el tribunal, digamos, que merecía. Por lo tanto, ella se arriesgó. Se arriesgó además porque su espiritualidad, que va a ser otra de las facetas fundamentales de Santa Teresa. Santa Teresa tiene dos facetas, una es la espiritualidad profunda y en trance, o mejor dicho, en camino de perfección, y por otro lado es la horizontalidad, es decir, la preocupación por el ser mejores, digamos, el crear los elementos, los instrumentos, para que no solamente ella se mejore espiritualmente, sino que mucha gente, mujeres, se puedan también beneficiar de ello. Bueno, pues en ese camino, digamos, de la espiritualidad teresiana, ese camino, pues ella se da cuenta en un momento determinado de que es preciso, pues para instrumentalizar eso, crear
no una orden nueva, porque seguirán siendo los carmelitas, pero sí una orden reformada. Estamos en un momento en que no solamente existe la reforma protestante, sino es un momento de reformas en toda la cristiandad. Y la reforma católica también comporta, digamos, pues esa misma inquietud, ¿no? De alguna forma. Bueno, entonces la creación de esta serie de conventos van a ocupar buena parte de la vida de Teresa de Jesús, aproximadamente unos 20 años, y sale aproximadamente a un convento fundado por año, lo cual os podéis imaginar lo que eso supone para una mujer en su tiempo, para cualquier persona, pero una mujer especialmente en su tiempo, porque en ese mundo de hombres va a tener que entablar diálogo, conversaciones, ganárselos a muchos hombres, ¿no? Importantes de la época, ¿no? Y es lo que ella va a hacer, ciertamente, ¿no? Pero además de eso, los caminos enfangados durante buena parte del año, los trayectos larguísimos, digamos a caballo, con carros, que tenía que atravesar pues, todo lo que es Castilla y Andalucía, porque la mayor parte de las reformas teresianas tienen lugar precisamente en Castilla y Andalucía. Ese va a ser el territorio que ella, de alguna manera, por decirlo, va a controlar. No vamos a encontrar reformas teresianas hechas por ella, digamos, fuera de este ámbito. Pero dentro de ese ámbito se va a mover, y se va a mover, ya digo, a pesar de las enormes dificultades, ¿no? Que va a tener. Bueno, en ese mundo de hombres ella va a tener que, digamos, ya digo, habérselas con una serie de personalidades de todo tipo, ¿no? Primero con los confesores, y eso toca de nuevo el camino de su espiritualidad. Primero porque un sector de los confesores no la entienden, porque no tienen las experiencias y las vivencias que ella está teniendo. Entonces, la dificultad de transmitir sus propias experiencias a otros que no las viven, ya está, hay una dificultad importante, que tendrá que irlos convenciendo hasta que se vayan cayendo del guindo, como de hecho caerán la mayor parte de ellos, pero no la entienden. Y eso le va a crear sus dificultades, porque algunos incluso le llegan a pedir que deje ese camino, ¿no? Y entonces ahí hay una confrontación, una lucha, por un lado, entre lo que Dios le ordena, a través de emociones que va a tener, de experiencias íntimas con el Señor, y por otro lado, digamos, la opinión de esos confesores que le están diciendo, algunos de ellos, no todos, evidentemente, habrá quienes le comprendan, pero otros le van a decir que se aparte de ese camino, que ese camino puede ser incluso lo peor que le pueden decir, que pudiera estar inspirado por el diablo. Es decir, las cosas que le están, esas emociones que ella piensa que son del Señor, esas, digamos, ideas que le da el Señor de fundaciones, pueden estar instigadas por el diablo, ¿no? Entonces ella tiene que hacer un discernimiento para ver realmente que esas emociones, digamos, esas propuestas que recibe vienen del Señor. Bueno, ya digo que afortunadamente va a lograr capear ese temporal de los confesores, pero luego se va a encontrar también con la propia orden. La propia orden, es decir, Santa Teresa no va a tener camino nada fácil, porque esa reforma implica una reforma a fondo, y una reforma en fondo para ser más exigente, y toda reforma que es para mayor exigencia, lógicamente siempre provoca roces, provoca reacciones, porque en el fondo nos encontramos muy cómodos donde estamos, por eso digo que los tiempos se parecen, y cuando nos piden una exigencia mayor, pues lo primero que nos plantean, pero ahora me van a sacar a mí de lo que he hecho durante toda mi vida, de la rutina que en el fondo, aunque me enfade de vez en cuando, pero estoy muy a gusto en ella. Bueno, pues Santa Teresa se atreve con eso, ¿no? Se atreve con eso, y ya sabéis todo el follón que se provoca con la primera fundación de Santa Teresa en el año 1562, que es la fundación de San José, el palomarcito, como ya le llaman, ¿no? Eso provoca no solamente una reacción, tiene que enfrentarse nada menos que las autoridades locales también, es decir, al propio ayuntamiento y a las órdenes religiosas, la mayoría de ellas que están en Ávila, y que ven en la osadía de Santa Teresa de Jesús, pues un camino que no se debe permitir a una mujer que lo haga, y en general porque ya están hartos de órdenes mendicantes que encima lo que exigen es una limosna, cuando ya el pueblo está bastante, digamos, tocado por las limosnas de esas otras órdenes mendicantes que ya existen allí, ¿no? Bueno, que se quede en la Encarnación, ¿no? Que es donde ella se va a profesar como monja, en la Encarnación. De la Encarnación sale precisamente porque no ve ese camino de exigencia y de espiritualidad profunda que ella quiere, ¿no? Y que siente en su propia intimidad, en su propio ser, ¿no? De alguna forma. Bueno, las propias monjas de la Encarnación la consideran como una iluminada, pero una falsa iluminada, y que a dónde quiere llevarlas, y que si no está conforme allí, que, bueno, va a tener ahí que lidiar también con las propias monjas, digamos, de la Encarnación, las carmelitas calzadas, ¿no? Y va a tener que lidiar con toda la orden en general, como sabéis. Afortunadamente va a encontrar apoyos
entre ellos el propio obispo de Ávila, que va a ser el primer apoyo que ella va a recibir, de la familia de los Mendoza, que le va a ayudar mucho a lo largo de toda la reforma, fundamentalmente. El rey le va a ayudar también a la larga, porque Felipe II va a ser, digamos, un enamorado de la obra teresiana, de alguna manera, y sabe que está en la línea de lo que él quiere, una reforma de la propia Iglesia, y en consecuencia la va a apoyar, y la van a apoyar algunos hombres, algunos prohombres, sobre todo de la orden jesuita y de la orden dominica. Esos van a ser de donde va a partir, digamos, esa ayuda, ¿no? Pero otros, en cambio, su propia orden calzada no la va a comprender. Y eso le va a costar la prisión larguísima de uno de sus principales colaboradores, San Juan de la Cruz. Como sabéis, San Juan de la Cruz estuvo en una prisión severísima en Toledo, de la cual pues salió escapándose porque fue condenado, digamos, por la orden, por las reformas que estaba emprendiendo, que había emprendido Santa Teresa de Jesús ya por aquel tiempo. Pero gracias a San Juan de la Cruz, la orden también prosperó entre lo masculino, ¿no? Entre los hombres. Otro tema al que se va a enfrentar es la sospecha por parte de la Iglesia, de que la sospecha existían en esos momentos distintos movimientos heterodoxos dentro de la Iglesia, ¿no? O mejor dicho, dentro de la Iglesia, dentro del cristianismo. No solamente el protestantismo, sino también, digamos, los llamados iluminados. Muchos de ellos la acusarán a ella de que es una iluminada más. El iluminado es que lo espera todo de la iniciativa divina y simplemente lo que tiene que dejarse es, de alguna forma, ganar por esa iniciativa divina, que ella puede procurar, de alguna forma, convocar, pero que en realidad, al final, toda la mediación de la Iglesia pues quedaría al margen, porque basta con la iluminación de Dios, ¿no? Bueno, pues esos iluminados que van a ser perseguidos en esa época, llegará un momento en que también sus planteamientos, digamos, de Santa Teresa, se los vea por parte de algunos como de iluminados, ¿no? Por eso a Santa Teresa, y eso nos lleva a otra faceta de ella importantísima como mujer, que es de gran escritora. Estamos en el siglo de oro, no debemos de olvidarnos de esto. El siglo de oro es una explosión, por así decirlo, magnífica, como no va a tener España hasta la época de la Edad de Plata, ya en el siglo XIX y comienzos del XX, una época magnífica, digamos, del pensamiento, de la literatura, de la ciencia española también, no nos olvidemos, y que a veces nos olvidamos de esa faceta, del pensamiento económico y, por supuesto, de la literatura y de la espiritualidad a la que ella pertenece. Bueno, pues, ¿qué es lo que induce a Santa Teresa a ser escritora? Bueno, hay quienes dicen, y con razón, que ella le gustaba la escritura. Y hay sospecha de que durante su juventud, esa juventud alegre que ella tuvo y que luego renegará de ella de alguna manera, tuvo experiencia de vida mundana, no pasó directamente a monja, sino que pasó cuando llevaba 20 años ya, tenía 20 años, o sea, tenía experiencia también de los devaneos amorosos de la época, con sus primos, con sus pretendientes, que los tuvo de alguna manera, y entonces lo que ocurre es que eso le lleva a escribir. Le lleva a escribir ¿para qué? Para clarificar primero lo que ella está sintiendo, lo que ella vive, la experiencia que ella tiene a sus confesores, que son los que le piden que escriba esos libros, de alguna forma, y que luego releerán ellos, que le corregirán de cierta manera, que tendrá que hacer a lo mejor distintas versiones en algunos casos, ¿no? Pero que también forman parte, digamos, de esa faceta suya como escritora. Y luego consejos para sus monjas, es decir, su experiencia también quiere llevarla a sus monjas de la Reforma. Esas monjas que la han seguido con riesgo también, por así decirlo, de su propia integridad física y espiritual, y que por consiguiente quieren también de la madre Teresa, que también les hable de esas experiencias, les prevenga contra los peligros de un exceso de experiencias místicas desviadas y también contra costumbres que en los conventos se van a dar, en la convivencia, etcétera, que no son de recibo, por así decirlo, ¿no? Esos son los dos elementos que le llevan a ella a ser escritora, a ser una escritora de primera fila. ¿Y por qué es una escritora esta mujer de primera fila? Pues fundamentalmente porque, como se dice vulgarmente, habla como escribe, cosa que no es fácil, Y es auténticamente intuitiva, ¿no? Dentro de que expresa elementos de su espiritualidad profunda, sin embargo lo hace con una capacidad intuitiva enorme. No es una escritura reflexiva, es una escritura intuitiva, lo cual va un poco del genio de la mujer del que se habla, ¿no? La mujer se dice, parece que está comprobado, ¿no?, que sois más intuitivas, mientras que el hombre es más racionalista, ¿no? Y que por lo tanto nos pensamos mucho las cosas cuando vosotras las veis a la primera, ¿no? Casi, ¿no? Y luego demostramos con nuestra reflexión que llevabais razón en muchas ocasiones, ¿no? Bueno, pues eso le pasa un poco a Santa Teresa, ¿no? Que siendo intuitiva logra un grado de profundidad enorme, ¿no? Con palabras realmente sencillas de la época, pero atención, no fáciles de leer. Santa Teresa no es una escritora fácil de leer.
Y no es fácil de leer, primero porque lo que expresa son, digamos, es una espiritualidad profunda, ya lo he dicho muchas veces, son sus experiencias místicas, de éxtasis a veces, de arrobamientos, de emociones, pero por otro lado también porque al escribir como habla y al no racionalizar mucho lo que escribe, es decir, no ordenarlo, pues aparece a veces giros, interrupciones de la lectura que despistan al lector. Aparte, digamos, del vocabulario que usa, que está ya lejos, por así decir, es un vocabulario muy puro castellano, pero que está lejos de lo que nosotros hoy, como nosotros nos expresamos, ¿no? De alguna manera. Entonces es difícil de entender por el tema espiritual y es difícil de entender también por el lenguaje y por la cierta desorganización, digamos, con la que se expresa, con esa capacidad intuitiva de que me refiero. Y porque todas las obras, incluso aquellas que siempre se aconsejan, que serían las primeras, cuando se acerca una Santa Teresa, que son el libro de la vida y el libro de las fundaciones, dentro de ellas también introduce la parte espiritual. Es decir, se interrumpe la lectura de las fundaciones, está uno ya embebido, digamos, en ver cómo nos cuenta ella las fundaciones y las vicisitudes que tuvo, que es muy interesante. Además, dicho sea, pues un reflejo de la época magnífico el que nos presenta, ¿no? Y, por otro lado, aprovecha eso para introducir, digamos sus experiencias espirituales. Entonces, ella se tiene que bandear con teólogos, se tiene que bandear con confesores, se tiene que bandear con comerciantes que le ayudaron muchísimo en sus fundaciones, que le dieron dinero y que le ayudaron, digamos, para ellas, aunque ella en un momento determinado se plantea si los conventos deben ser de renta o no deben ser de renta. Los primeros los va a hacer sin renta, aconsejada por San Pedro de Alcántara, otra figura en esta época de figuras excepcionales enorme, ¿no? Pero luego los siguientes ya van a ir, digamos, pasando a ser conventos de renta porque es muy difícil sostenerse en esa época, digamos, solamente viviendo de la renta. En fin, en definitiva, y por cortar ya, porque esto se acaba y me estoy pasando, tenemos un personaje, creo que no es exagerado, un genio femenino, un genio humano, yo diría, de primer orden, no solamente como persona religiosa, que lo es evidentemente y es la más conocida, sino también como mujer. Una mujer, por un lado, de armas tomar, pero con, bueno, iba a decir una expresión que no es conveniente decir aquí, pero una mujer, digamos, sabiendo dónde está, luchadora, intuitiva a la vez, con capacidades, hoy diríamos habilidades, que no eran habituales, ni siquiera en los hombres en esa época, y que van a lograr, ayudada por el Señor, que siempre va a estar ahí detrás, a crear una de las órdenes, porque es casi una orden nueva, ¿no? Una orden renovada, que llega hasta nuestros días extendida por todo el mundo. Creo que esa es la grandeza, por así decirlo, junto con el legado que nos ha dejado en la Escritura Santa Teresa de Jesús. Muy bien, pues muchas gracias, profesor Bustos. La verdad es que creo que en el tiempo que te hemos concedido, pues has conseguido dibujarnos y destacar aspectos interesantísimos de Santa Teresa de Jesús. Te lo agradecemos mucho y la verdad es que es poco todo lo que se diga de ella, pero nos has dicho cosas muy, muy sugerentes. A ver si luego podemos comentar en el coloquio algunas cuestiones. Muchas gracias por ese dibujo tan extraordinario de la grandísima figura de Santa Teresa de Jesús. Y nos queda ya la última intervención, en este caso del profesor Alejandro Rodríguez de la Peña. Muchas gracias, Alejandro, por participar de nuevo en este ciclo. Profesor Alejandro, pues contamos mucho con él con su consejo, con su sabiduría como profesor de historia medieval, pero también de otros periodos históricos. Ya el año pasado nos sugirió figuras femeninas porque además sé que él personalmente admira a algunas figuras femeninas y nos las ha destacado. Y este año pues le hemos pedido y agradecido también, agradecemos muchísimo que esté aquí con nosotros, pues dibujarnos a la figura de Simone Weil. Así que sin más, pues te escuchamos, agradecidos de que estés aquí, de poder contar contigo, Alejandro. Y nada, pues tienes la palabra. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Carmen, también a la otra Carmen por su invitación. Es un placer estar aquí. Y sobre todo para hablar de un personaje como Simone Weil, que la verdad es que no me interesan tanto que mujer. No sé si lo que digo se me va a entender o no. Para mí carece de importancia que sea mujer o no. Lo que me parece fascinante de ella es una personalidad extraordinaria, a la cual espero hacer justicia en el poco tiempo que tengo, y un pensamiento absolutamente apabullante, original, lleno de
de ideas que yo no le he leído a nadie más y que construye una forma de ver el mundo que a mí me ha interpelado estos últimos años. Yo soy medievalista, como has dicho, pero reconozco que he pedido, bueno, he aceptado vuestra oferta a Simone Weil, pero lo hubiera pedido si no, porque ahora mismo, y vuelvo a insistir en que sea mujer o no, para mí carece de interés, es una de mis pensadoras de referencia y está en una compañía de muy pocos. Así que no voy a hablar solo de una figura femenina interesante, voy a hablar de alguien que ha modificado mi forma de ver el mundo. Eso quiero dejarlo claro desde el principio. Para intentar ser más disciplinado en el tiempo y dado esta fascinación que he confesado por el personaje del cual voy a hablar, voy a recurrir a un PowerPoint, cosa que hará más llevadera y sobre todo me obligará a ser más breve. ¿Se está viendo? Sí. Sí, perfecto. Sí, perfectamente. Bien, pues vamos con ella. Además, creo que en este caso yo tengo una ventaja sobre los que me habéis precedido en el uso de la palabra, que es que tengo muchas imágenes que ilustran lo que digo. En el caso de Santa Teresa, de Santa Isabel, y ya no digamos de la Grecia del siglo V, pues no tenemos muchas imágenes para ilustrar lo que son los cambios en la vida del personaje, sus distintas épocas vitales. Para Simone Weil, evidentemente, por su época sí que las tenemos. Aparte que creo que su imagen a veces es una forma de ayudar a explicarla, su propio rostro, ¿no? No es baladí ver la imagen de Simone Weil mientras se habla de ella. Bien, vamos brevísimamente a dar primero unas notas biográficas. Ella, nacida en 1909, tendrá una vida brevísima, muere con 34 años. Es una vida que dio tanto de sí en cuanto a producción intelectual. Solo cabe pensar dónde hubiera podido llegar si hubiera vivido una vida normal, de una duración media. Pero a pesar de lo joven que murió, le dio tiempo a hacer muchísimo. Hija de un médico judío llamado Bernard Weil, un médico de origen alsaciano, hermana de un importantísimo matemático francés, André Weil, un algebrista de los primeros de la Francia de la época. Es alguien que vive en un ambiente agnóstico, judío agnóstico, un ambiente muy intelectualizado, que la marca. Es una mujer excepcional desde el punto de vista no solo de su itinerario vital, sino de su inteligencia. Con solo 12 años hablaba griego clásico de forma fluida. A esa edad se plantea el desafío de aprender sánscrito para leer el Bhagavad Gita, siguiendo un poco los pasos de Schopenhauer. Es alguien que ya a esa edad tan temprana empieza a conocer a fondo las tradiciones religiosas del Antiguo Oriente, pero sobre todo que se enamora de la civilización griega clásica. Ella estudia los textos helénicos a fondo, los llegará a dominar con una maestría que cualquiera que lea sus artículos sobre la Ilíada o las tragedias griegas lo sabe. La marcan a fuego, la poesía griega, las tragedias de Esquilo, Sófocles, Eurípides, la marcan a fuego. En contraste con esto, en realidad, en lo que yo he podido conocerla, aunque yo no soy especialista en su figura, no parece que en ningún momento de su vida mostrara un especial interés o aprecio por la tradición cultural de sus antepasados, por la cultura judía. De hecho, en los escritos supervivientes de lo que se ha editado, realmente suele comparar de forma muy desfavorable la tradición bíblica y la tradición helénica, la tradición bíblica veterotestamentaria, quiero decir, la propiamente hebrea. Incluso después de su conversión al cristianismo, hay un juicio bastante duro sobre el Antiguo Testamento en comparación con la tradición griega o la tradición cristiana. Esto es llamativo, siendo ella judía. Ella ingresa en la École Normale Supérieure, en la Escuela Normal Superior, que es la escuela de élite, donde se forman las élites francesas, en 1928, tras un primer intento fallido, un examen suspendido, pero al año siguiente saca el número 1 por delante de Simone de Beauvoir. Allí estudia filosofía, defiende una tesis de maestrazgo, una especie equivalente a un TFM nuestro sobre ciencia y percepción en Descartes, en 1931. Su maestro es un gran filósofo francés, Émile Chartier, quien, por cierto, llamaba cariñosamente la marciana. Era un personaje que ya se hacía notar, en parte por una cierta excentricidad y siempre por una inmensa originalidad. Perdón. Tras conseguir la agregación, se convierte en profesora de filosofía en secundaria, en un liceo, el Liceo de Lepi,
En Le Puy se convierte en profesora hasta unos años, pero en 1934 pide una excedencia de un año para trabajar como obrera en una fábrica de automóviles de la Renault. Se sabe que donó su salario a organizaciones obreras y que durante ese año se implicó a fondo en la lucha sindicalista por los derechos de los obreros, viviendo como una obrera más, lo cual en una persona que tenía gravísimos problemas de miopía, apenas veía, luego veremos consecuencias que esto tendrá en otro momento de su vida, heredaba una constitución muy débil porque tuvo una infancia muy enfermiza, le resultó casi una gesta heroica este año trabajando en una fábrica. Desde 1919, con solo 10 años, Simón se declara bolchevique, atea y pacifista. De hecho, en la COL sus compañeros la llaman la Virgen Roja, entre otras cosas porque no se la conocía pareja. Será comunista, casi diríamos radical, hasta mediados de los años 30. Este comunismo la marca durante el primer periodo vital. Hasta el punto que tiene una relación intelectual y personal con nada más y nada menos que León Trotsky, a quien aloja en el apartamento de sus padres cuando va a París en diciembre del 33. Recordad que estaba perseguido por los agentes de Stalin que querían asesinarle, ella le da cobijo. Tiene una relación en principio amistosa porque ella estaba significándose en varios artículos, atacando durísimamente el stalinismo y sus crímenes, desde luego una postura claramente comunista, pero claramente antisoviética. Por tanto, había una afinidad con el trotskismo. Pero posteriormente, a los pocos meses de conocer a Trotsky, se empiezan a distanciar y terminaron atacándose mutuamente en artículos de prensa. Ella al final renegó del trotskismo completamente. De allí da el paso, en el año 35, al anarquismo. Abraza la causa anarquista, rechaza el comunismo, tanto el trotskista como el stalinista, y se hace anarquista. Siempre desde la forma de ser de ella. Ella nunca hacía nada a medias tintas, era una persona profundamente coherente, profundamente radical, como toda persona coherente. La verdadera cara del fanatismo político. Ella dice: los crímenes de Durruti que presencié no han dejado nunca de pesar sobre mi conciencia. ¿A qué se refiere? Pues a algo que Anthony Beevor en la Historia de la Guerra Civil Española relata. Dice Beevor: Bale no podía entender las matanzas que se producían en zonas del este controladas por anarquistas. Le horrorizó de forma especial el caso de un prisionero falangista de Pina de Ebro, de 15 años, que fue capturado en el frente de Aragón y fusilado tras una conversación de 1 hora con Durruti, durante la cual éste intentó convencer al muchacho de que sus ideas políticas estaban equivocadas. Hay otra versión que dice que Durruti en persona fue el que ajustició al chaval. Bien, en una carta muy célebre dirigida a George Bernanos había escrito Cementerios bajo la luna, un libro donde denunciaba los crímenes cometidos por los franquistas en las Baleares. Pues ella le escribe una carta. Bernanos era católico, un intelectual católico francés, pues le escribe para contarle su experiencia. Esto es un extracto de lo que ella le escribe. Dice: he conocido ese olor de guerra civil, de sangre y de terror que desprende su libro. Lo había respirado. En una aldea que rojos y blancos habían tomado, perdido, retomado, vuelto a perder no sé cuántas veces, los milicianos rojos, habiéndola vuelto a tomar definitivamente, encontraron en las cuevas un puñado de seres despavoridos, aterrorizados y hambrientos, entre ellos 3 o 4 jóvenes. Razonaron así: si estos jóvenes, en lugar de venirse con nosotros la última vez que nos hemos retirado, han permanecido aquí y han esperado a los fascistas, es que son fascistas. Por lo tanto, los fusilaron inmediatamente, dieron de comer a los demás y se creyeron muy humanos. Y aquí una incitación, una ebriedad a la que es imposible resistirse sin una fuerza de ánimo que me parece excepcional, puesto que no la he encontrado en ninguna parte. He encontrado, en cambio, franceses pacíficos que hasta ese momento yo no despreciaba, a los que no se les habría ocurrido ir por sí mismos a matar, pero que se sumergían en esa atmósfera impregnada de sangre con un visible placer. Todo esto revela el impacto que esa violencia extrema de la Guerra Civil Española produce en un alma muy sensible a toda violencia, un alma casi diríamos hipersensible, como el alma de Simone Weil. Ella abandona finalmente España, tiene un accidente, cocinando se quema, sufre graves quemaduras, cruza el Pirineo a través de unos valles, una especie de aventura donde muere buena parte de la columna que la intentaba sacar de Francia. Sus padres la esperan al otro lado de la frontera y la llevan a Asís a reponerse. Allí en la Basílica de Santa María degli Angeli tendrá su primera experiencia mística. Por cierto, en esta basílica es donde San Francisco de Asís había compuesto el Cántico del Hermano Sol, que también influirá mucho en ella en su momento. Como resumen de esta faceta suya, hay que decir que en los años posteriores a la Guerra Civil, de su participación en la guerra, del 36 al 39, ya va a escribir mucho pensamiento político. Aquí está publicado.
escritos históricos y políticos, la versión francesa, pero luego tiene otro libro que se llama Opresión y Libertad, publicado en castellano, que es una especie de antología de algunos de sus artículos. Entre sus artículos son muy llamativos, uno sobre el nazismo, donde denuncia los paralelismos entre el hitlerismo. Recuérdese que ella no llegó a conocer el fenómeno de los campos de concentración porque muere en el año 43, luego la Shoah para ella no es un dato a analizar, no la llegó a conocer, muere antes de que se fuera conocida, pero sí habla de los crímenes de Hitler, de hecho abandona el pacifismo inicial suyo para ser militante anti-hitleriana, pero denuncia la hipocresía del imperialismo británico y francés, que al igual que el hitleriano, para ella, amante de lo griego, tiene una raíz romana, de imitación de Roma, denuncia esa imitación, denuncia cómo lo que hacen los europeos con los indígenas en África no es diferente de lo que hacen los nazis en Europa. Esto está escrito, insisto, por una judía, y defiende también un patriotismo de la caridad. Defiende, y esto es muy polémico, si queréis en el coloquio lo abordamos, el fin de los partidos políticos y, sobre todo, para ella lo esencial es acabar con los totalitarismos y, de alguna forma, se convierte en una militante, una vez que ya ha abandonado el anarquismo, se ha curado del anarquismo, la lucha contra el nazismo. De hecho, va a alistarse de forma activa, ya lo veremos, en la lucha contra el nazismo. Entre tanto, se produce una lenta y compleja conversión al cristianismo que tiene mucho que ver con la experiencia mística. Ella es no solo una grandísima intelectual, es una mística. Su conversión no solo está marcada por un enamoramiento de la tradición cristiana, sino también por una profunda experiencia mística. Y la inicial es en Asís, pero luego tiene una segunda en el año 38, donde, según sus propias palabras, ella dice: Cristo tomó posesión de mí. Decide no bautizarse. Hay un debate sobre si se bautizó o no antes de morir. Hay distintas versiones sobre esto, sobre si pidió extrema unción, sobre si pidió bautizarse. No hay forma de saberlo con absoluta seguridad. Lo que sí es seguro es que tiene un director espiritual, un sacerdote católico, el fraile dominico Josep Marie Perrin, que además ha añadido una amistad muy profunda con un gran pensador católico francés, Gustave Thibot. Sus escritos es ahora cuando se llenan de un tono muy místico, donde sobre todo prima una mística del sufrimiento y de la caridad. Sufrimiento como experiencia humana esencial, encarnada en el propio Cristo en la cruz, y la caridad hacia los que sufren. La atención hacia los demás es uno de los ejes de esta nueva filosofía suya, donde todo le parece que gira en torno a la atención hacia el sufrimiento de los demás, es decir, hacia una versión extrema de la empatía. Por otro lado, esto la lleva también ella, recordad que es una persona muy sensible, y esto le lleva a una gran radicalidad a la cual ella era proclive desde su infancia, lo cual hace que tenga un problema con el sufrimiento de los inocentes, con las víctimas, hasta el punto de ser casi una obsesión personal. Cuando la guerra mundial empieza ese sufrimiento a escala oceánica, ella realmente no puede más que comprometerse de forma como era ella, de forma absoluta, radical, incondicional, con ese sufrimiento. Y hay quien apunta incluso que se dejó morir de inanición. De nuevo hay un debate sobre cómo muere, ahora vamos a hablar de ello. En cualquier caso, algunos autores hablan de una mártir de la caridad. Ingresa en la Resistencia en el año 42 en la Unidad de Operaciones Especiales, recibe entrenamiento en Estados Unidos e Inglaterra, pero de nuevo su condición física, sufre tuberculosis en ese momento. Más allá de las herencias de su infancia, de su mala salud de la época infantil, parece que hacía ayunos extremos, huelgas de hambre constantes, en solidaridad con el sufrimiento de los que sufrían la ocupación nazi, y realmente el 24 de agosto del 43 su muerte no sorprende demasiado a los que la trataban, porque a su tuberculosis se han añadido ayunos extremos. De hecho, el médico que le hizo la autopsia habla de que murió a causa de privaciones autoimpuestas. No estamos hablando de suicidio, nada por el estilo, pero de alguna forma la forma extrema de vivir que ella tenía provocó su muerte, sin que se pueda hablar, insisto, de ninguna manera de un suicidio, por supuesto. Más allá de esta vida apasionante, tan breve pero tan llena de intensidad, termino con unos brevísimos apuntes sobre sus ideas de la fase posterior a su conversión al cristianismo. Ella tiene una bibliografía bastante compleja. Yo no puedo hacer justicia aquí a todo lo que ella planteó, una pensadora enormemente original. Entre las grandes pensadoras del siglo XX, creo que solo Hannah Arendt como
pensadora femenina se le puede igualar, aunque ella no pensó a la mujer, no era un tema que le interesara, pensó al ser humano. Y La gravedad y la gracia es quizá el libro publicado póstumamente, ya no lo vio publicado, es un libro póstumo, publicado en el año 47, que tuvo un impacto inmenso, sobre todo por su teoría de lo que es la relación entre la gravedad y la gracia. La gravedad para ella es el sufrimiento, el mal contagioso como necesidad. Usa la expresión gravedad francesa en el sentido de algo que cae por su propio peso, en el sentido de algo necesario, inevitable. En el mundo del pecado original el sufrimiento es inevitable. Aquí hay una profunda huella de sus lecturas, tanto de la tragedia griega como de San Agustín. Dice, voy a citar solo 2 pasajes: quien sufre trata de comunicar su sufrimiento, ya sea agrediendo a otro, ya sea provocando su piedad, con el fin de disminuirlo, y a fe mía que lo consigue. A quien está abajo del todo, al cual nadie compadece ni tiene poder para maltratar a nadie, el sufrimiento se le queda dentro y le envenena. Y eso resulta insoslayable, como la gravedad, esta ley de la gravedad, ¿no? El pecado que llevamos dentro de nosotros sale de nosotros y se propaga por fuera, extendiendo su contagio en forma de pecado, siendo todo acto malvado el traspaso al prójimo de la degradación que uno lleva en sí mismo. Un traspaso del mal de quien actúa en quien padece, a quien padece. Segundo fragmento y ya termino. Y simplemente una última idea. Del poder de transformar a un hombre en cosa, haciéndole morir, procede otro poder, mucho más prodigioso, el de transformar en cosa a un hombre que está vivo. Luego pone ejemplos, como el ejemplo de la esclavitud, ¿no? Vive, tiene un alma y es sin embargo una cosa. Extraño ser, una cosa que tiene un alma, extraño estado para el alma. ¿Quién dirá cómo el alma tiene que torcerse y replegarse a cada instante sobre sí para conformarse a él? El alma no está hecha para evitar una cosa. Cuando se le obliga a hacerlo, no hay nada en ella que no sufra violencia. Y ahora, por resumir, ¿qué aporta ella, qué esperanza aporta ella a esta descripción del sufrimiento humano? La teoría de la gracia. Ella viene a decir que frente a la necesidad humana de dominación, la voluntad de poder nietzscheana, que cosifica a los dominados y provoca una espiral de sufrimiento, esto solo puede ser detenida como una fuerza del alma excepcional, una fuerza sobrenatural a la que Simone Weil identifica con la gracia. La gracia sería la fuerza, la luz innata en todo ser humano, aquello que inspiraría aquellos raros gestos de compasión y generosidad con los extraños, siempre excepcionales. La gracia es lo que permite al ser humano liberarse por un momento de la ley de la necesidad, la que ella llama la gravedad, que hace de él un depredador, un lobo para el hombre, y así poder dejar de ver en el otro a un competidor o a una presa. En otras palabras, la gracia hace que el débil deje de ser un botín para el poderoso, de manera que el fuerte, por esta virtud sobrenatural, actúa con el inferior de acuerdo con la justicia y con compasión. Esto es como si en lugar de darse una desigualdad de fuerzas, se diera una igualdad. La gracia deja así en suspensión la necesidad, la ley natural que predispone al que tiene poder a hacer uso de toda la potencia y superioridad del que dispone en cada momento. En definitiva, solo la gracia permite vencer la tentación del exceso, que es casi irresistible. Esto es pura tragedia griega. Y además conecta con René Girard y el pensamiento del sufrimiento contagioso, la violencia contagiosa. En resumen, estamos ante una mente helénica profundamente imbuida de la tradición griega que reconocía de maravilla, dentro de un alma mística cristiana y en lo que llamó Albert Camus el único espíritu verdaderamente grande en nuestro tiempo. Evidentemente exageraba, pero desde luego no del todo. Es sin duda una de las grandes almas del siglo XX. Muchas gracias y perdón si he abusado del tiempo. Muchas gracias a ti, Alejandro, por este perfil y esta profundización sobre la figura de Simone Weil, que de verdad a mí me ha impresionado primero las primeras palabras que has dicho, ¿no? Cómo a ti te ha cambiado también y luego lo has demostrado en tu exposición, ¿no? Con la, no sé, la profundidad y verdaderamente el recorrido que realiza esta mujer. Así que nada, la verdad es que os damos las gracias a todos y cada uno de vosotros, de verdad, desde el Instituto de Estudios de la Familia, porque desde momentos históricos, pues fijaros, completamente diferentes, ¿no? Nos habéis hecho llegar unos perfiles femeninos interesantísimos. Yo he aprendido mucho, o sea, tengo toda la mesa llena de notas, con las ideas he aprendido muchísimo de todos y cada uno de ellos. Voy a señalar, es una hora ya casi las 2:20 de la tarde, pero bueno, algo quiero decir. Lo primero que quiero deciros es que en el chat que veo, pues nos agradecen muchísimo esta iniciativa. También, fijaros, el Centro de Estudios Judío-Cristianos, ha habido alguien aquí, hay que nos agradece esta iniciativa. También alumnos han seguido la iniciativa porque algún
profesor les ha propuesto realizar una práctica sobre ello y nos agradece muchísimo esta iniciativa. Yo, por destacar algo, lo habéis destacado vosotros en vuestro tiempo, ¿no? Pero en vuestro momento de destacar cada perfil, pero me quedo con de Gorgo, pues hija, esposa y madre de reyes, esa mujer espartana libre, audaz, y no se trataba de encontrar, claro, son perfiles absolutamente distintos, pero en este sentido os planteo una pregunta. ¿Encontramos algún punto en común en estas mujeres audaces, algún punto genuinamente femenino? Alejandro decía que la mira más como persona, no tanto como mujer. Yo ahora te diría, Alejandro, que algunas cosas que has dicho creo que son profundamente femeninas, sobre todo de su parte final, o si cabe destacar algo más femenino. De Gorgo destaco eso, el profesor Sanchís, esa mujer que también era consciente de acompañar a su marido en esa misión fiel, ¿no? De acompañarle como mujer espartana en un mundo profundamente masculino, pero con una audacia, ¿no? En la figura que nos ha escrito Carmen de Santa Isabel de Hungría, pues me quedo con esa delicadeza, ese alma también caritativa en lo que funda, ¿no? Preocupada por los demás. Y me pregunto, ¿no creéis que esto es una... Y os pregunto, ¿creéis que podíamos destacar? Lanzo algunas preguntas y luego quien queráis, pues me decís algo, alguna virtud propiamente femenina en Santa Isabel, ese alma caritativa, preocupada por los demás. Me ha llamado también la atención y me ha gustado mucho. Por supuesto, de Santa Teresa, profesor Bustos, me gusta a mí mucho de Santa Teresa cómo aúna ese misticismo y humanidad, ¿no? Ese andar entre pucheros y ese tener emociones, ¿no? Esa naturalidad suya, que se dice de ella que tenía un grandísimo sentido del humor, y a la vez la profundidad de sus escritos. Pues eso, pues me gusta muchísimo destacarlo de Santa Teresa junto con todo lo que has dicho, porque es que no podemos encerrar en unas palabras ni en unos tiempos lo que decís de cada figura, ¿no? Y en Simone Weil, Alejandro, pues has dicho cosas como ese alma hipersensible, esa atención a los demás, ese que le tocaba muchísimo el sufrimiento de los inocentes. Pues no sé, Alejandro, si me permitirías decir que esos son algunas virtudes a lo mejor más propiamente femeninas, ¿no? De su etapa final. Así que me ha gustado de verdad muchísimo. Yo creo que hemos disfrutado mucho. Nos lo siguen diciendo en el chat que tenemos, hemos disfrutado muchísimo. Y simplemente en el tiempo en el que estamos, pues os lanzo esa pregunta. ¿Creéis o os apetece destacar la audacia, la osadía, ese genio femenino, decirnos algo más de alguna de vuestras figuras que habéis destacado o de las que habéis escuchado? ¿Creéis que podríamos decir en las mujeres que habéis descrito alguna característica más propiamente femenina? ¿Queréis destacárnosla? Es la pregunta que se me ocurre porque, bueno, es que nos podríamos tirar un día hablando de cada una de ellas o más, ¿no? Pero ¿encontráis algún punto en común entre las mujeres descritas en su audacia, en sus virtudes? No sé si os animáis, a esto. Creo que las cuatro, siendo como tú dices, perfiles muy distintos, hay una constante que creo que podemos ver en la vida de las cuatro, ¿no? Y es que las cuatro, siendo profundamente libres, audaces, osadas, creo que es una característica cada una en su momento, todas ellas hacen lo que creen que tienen que hacer. Quiero decir, con esa valentía, pero también con esa reciedumbre y ese decir, esto es lo que me toca hacer y quiero hacerlo. Es cierto que quiero, aunque me dé pereza, pero también por ese sentido del deber, ¿no? Creo que eso, que no es en absoluto peyorativo, sino todo lo contrario, creo que hoy hay que volver un poco a ese sentido del deber, es profundamente femenino, no solo femenino, sino que es profundamente humano. Y creo que eso es una característica que enmarca a las cuatro. Pues sí, tienes razón, porque eso si lo piensas, pues Gorgo era consciente de su misión como mujer espartana, Santa Isabel de lo que, de acompañar y de la iniciativa que tuve yo, y por supuesto Santa Teresa de reformar en ese mundo también de hombre, y de Simone Weil, que también pues es más cosas. Decirme, seguro que os sugieren esto que os he dicho. Alejandro, te digo a Yo ti. lo que veo es que estoy de acuerdo contigo, Carmen, que la sensibilidad de ella,
que es verdad que en ocasiones encuentras en algunas figuras masculinas, pero se da con mucha más frecuencia en las mujeres, esa sensibilidad hacia el sufrimiento, esa empatía tan extraordinaria que ella tenía, que ella la llevó al extremo, pero que es una característica, podemos decir que por un lado es el camino de entrada de la compasión y por tanto un alma grande en principio tiene esa sensibilidad, pero que es verdad que si uno ve historia de la compasión, que son los temas a los que yo me dedico, suele darse con mucha mayor frecuencia entre las mujeres, estoy de acuerdo en eso. Profesor Bustos o profesor Sanchís, ¿queréis destacarnos algo más de vuestra propia, la figura que habéis descrito o en paralelismo, contraposición o denominador común? No sé si queréis destacarnos algo más. Si las mujeres, hombre, si hoy mira uno a la Iglesia, realmente está compuesta en un buen número por mujeres. Vas a las misas y aproximadamente el 70% son mujeres. Yo no sé, y viendo a estas 4 personajes, no sé si se puede hablar de una mayor propensión a la profundización espiritual por parte de las mujeres, una mayor sensibilidad religiosa, ¿eh? Porque es curioso que las 4 llevan en fin, lo llevan en la sangre, ¿no? Como quien dice, ¿no? Y luego, otra cosa que ya habéis destacado, pero que es verdad que las 4 coinciden, no sé si será un rasgo especialmente femenino o humano, simplemente es la audacia, ¿no? Las 4 son mujeres muy audaces que se enfrentaron de alguna manera pues, a unas circunstancias que no eran propicias, digamos, a ellas, ¿no? Y a sus acciones. Y bueno, asumieron un riesgo, pues de que las llevaran locas, no las comprendieran, o que las 4, y sin embargo llevan adelante pues una gran obra, ¿no? Quizá la menos brillante pudiera ser a lo mejor de Simone Weil, porque la mujer murió muy temprano y no logró a lo mejor institucionalizar nada, ¿no? Como por ejemplo Santa Teresa con las fundaciones, pero qué duda cabe de que en ese sentido son personas bueno, que son capaces de llevar adelante una empresa difícil y complicada, ¿no? Y con grandes riesgos. Y ya digo, la sensibilidad religiosa me parece que es quizá en la mujer, quizá por su relación con la vida, ¿no? Del ser humano y con todo el proceso maravilloso que es la vida y misterioso, ¿no? Pues quizá son más sensibles, digamos, pues al tema, a las cuestiones religiosas, ¿no? Y espirituales. Al hilo de esto, si me permite la moderadora, Por solo supuesto. un apunte. No solo ahora, querido amigo Manolo, realmente ahora está pasando, como sabes muy bien, lo que ocurrió al principio, que la Iglesia primitiva, uno de los ataques que dirigen los polemistas paganos contra ella es que es una iglesia llena de mujeres. Dicen iglesias de esclavos, mujeres, o sea, en tono despreciativo, ¿no? Porque debía haber un enorme, como sabes muy bien, había un enorme porcentaje de mujeres en la iglesia primitiva, mucho mayor que en el resto de la sociedad. En el propio séquito de Jesús. Exacto. Interesantísimo también lo que has propuesto, Manuel, el tema de si la sensibilidad femenina para el sentido religioso, para las preguntas, ¿no? Conectado también con la maternidad, que puede ser biológica o espiritual, ¿no? Pues si la maternidad cambia o no, si también una vida consagrada o una vida de pensadora, o sea que es interesantísimo también lo que has planteado. Profesor Sanchís, no sé si quieres destacarnos algo más de Gorgo. Bueno, que quizá en el caso de Gorgo no sea tan religioso, porque no lo sabemos, porque la ausencia de datos, pero sí nos da la impresión en general que una característica muy femenina es la de interiorizar valores y transmitirlos. Sobre todo una subrayada en transmitirlos. Como madre de rey, en este caso, y en general como mujer espartana. En eso yo creo que tiene ciertas características comunes con el resto. Muy bien. Pues es verdad, estoy de acuerdo contigo también. La interiorización, la transmisión de la fe de tantas madres, ¿no? De tantas madres a sus hijos. Así que nada, de nuevo os agradezco muchísimo estar aquí. Yo creo que lo hemos disfrutado, lo veo por todos los que están siguiendo este acto y por los comentarios.
Me confirmo y me ratifico en que esta iniciativa del ciclo femenino que cambia el mundo, el genio femenino, perdón, el genio femenino que cambia el mundo en este ciclo, con esta expresión creo que luminosísima de Juan Pablo II, pues es una iniciativa que nos ilustra, que nos ayuda a conocer, que disfrutamos con ellas y que estoy segura de que es un segundo ciclo, pero que si Dios quiere habrá más en los que podamos ir conociendo pues ese genio femenino. Me quedo hoy con la palabra también audacia y entrega y mirada hacia los demás en estas figuras, con ese denominador común que hemos percibido dentro de, como ha dicho Carmen, cada una vio de estas mujeres lo que tenía que hacer en su momento, ¿no? Y lo hizo con audacia. Así que nos habéis ayudado a conocer estas figuras, a todos los que os hemos escuchado, y os lo agradezco de verdad muchísimo. Y nada, pues desde los organizadores, Instituto de Familia, Instituto de Humanidades, Pastoral, ACDP, Unidad de Igualdad, pues muchísimas gracias por vuestra disponibilidad, por vuestro conocimiento y nada más. Y seguimos en esta conversación que hemos iniciado sobre el genio femenino.